15 errores comunes que estás cometiendo seguramente, sobre todo si te dedicas al sector de entrenamiento personal, nutrición, coaching, que cometes en cada videollamada y que todavía no eres relativamente consciente de por qué lo estás haciendo ni qué papel involucra en ello, y que muchas veces terminas una videollamada y no sabes por qué no la has cerrado, y seguramente casi al 100% estén dentro algunos de estos 15 errores. Espero de corazón que disfrutes este vídeo. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta. Como siempre te digo, este es el capítulo número 34. Si te gusta este tipo de contenido, por favor dale a like y suscríbete. Bueno, como siempre, entro ya de bollo, no hay tiempo a que perder, así que vamos a ver esos 15 errores. Cada uno de ellos está fundamentado 100% en toda mi trayectoria, en todo el método, en años y años de análisis de videollamadas, sobre todo en este tipo de sectores. Y que son cosas que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos cometiendo, pero hasta que viene alguien o pasa algo que me ayuda a entender. Ya sabes que una de las principales cuestiones que estamos viendo en este canal es cómo lograr entender por qué cierro y por qué no cierro, por qué vendo, por qué no vendo, por qué genero resultados y por qué no genero resultados. Esa es una de las claves que tenemos que empezar a entender. Bien, bueno, vamos a empezar punto por punto, clave por clave, para que puedas verdaderamente entender. Y de verdad te animo a que me pudieras decir al final del vídeo con cuántos te has visto representado y con cuántos vas a empezar a cambiar. ¿Bien? Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar por el punto más básico, punto número 1, que lo vamos a llamar el no preparar estratégicamente. Bien, cuando digo primero no preparar estratégicamente, me refiero a... Es súper importante entender que todo proceso de una videollamada tiene que tener al menos unos 5 minutos, 10 minutos de preparación. Esos 5 o 10 minutos de preparación tienen que ser algo rutinario. Cuando digo rutinario es que pase siempre. Y cuando hablamos de, no solo hablo de preparar, sino hablo del concepto estratégicamente. ¿Qué es estratégicamente? Pues sobre todo, yo me pongo, hay un vídeo de hecho en el canal hablando de esto, yo me pongo 4 puntos: fase de conexión, escucha, argumento y cierre. Y en esas 4 fases, pues lo que hago es, vale, ok, perfecto, entonces, tengo información de esta persona. ¿Qué información tengo? Ya previamente yo te recomiendo que escojas Calendly o algún tipo de formulario en el que te dé una serie de información. Por ejemplo, ¿por qué conmigo y no con otro profesional? ¿Qué miedo le tienes a la decisión? Es decir, hay una serie de elementos que has probado antes, una serie de elementos. ¿Para qué? Para que yo antes de la videollamada, sobre todo, también puedo entrar en el perfil de Instagram, así lo tiene abierto o no abierto. ¿Para qué? Para ver si a lo mejor le gustan, imagínate, los perros. Y es algo que yo pongo en el punto 1 para decir, vale, bien, en el proceso de escucha yo ya sé por dónde puedo empezar a meter para que la persona hable de sí misma y hable de sus historias y hable de lo que verdaderamente le gusta, porque sabes que esa es la mejor forma de generar un primer buen vínculo al principio. Entonces, prepáratelo estratégicamente, pon bien un buen formulario, unas preguntas de Calendly bien elaboradas para saber cómo lo voy a poder elaborar yo estratégicamente, y que luego en el inicio de la videollamada yo ya tenga prácticamente la videollamada hecha. Cuando digo la videollamada hecha me refiero además también a si he intentado muchas cosas. Por ejemplo, me pongo en el apartado 4, en el cierre, me pongo cuidado, posible objeción, que la persona ha probado muchas cosas y tiene miedo a... Y yo ya voy preparado. Esa es la clave, ¿ok? No se preparan las llamadas estratégicamente, y esto es un punto muy importante, conflictivo a tener en cuenta, y debe de ser un hábito, como lavarte los dientes, como ducharte, como hacer una serie de cosas, como comer, como beber agua. Son cosas que son intrínsecas del proceso para tener cierto control, porque ya sabes que la ausencia del control detona en una serie de consecuencias que no te gustan. Segundo punto, bien, y no por ello menos importante, es decir, no es por orden de importancia, sino voy a ir diciéndolos poco a poco. Bien, vamos a poner aquí ser igual que el resto. Bueno, vives en un mundo súper competitivo. Entrenadores como tú, nutricionistas como tú, coaches como tú, hay muchísimos, cada vez más. El mundo online lo que ha hecho precisamente es democratizarlo todo y hacer accesible ciertos tipos de profesiones para todo el mundo. Entonces, tienes que entender que hoy ya no se basa tanto en me compran porque yo le ofrezco un plan de alimentación, un plan de nutrición súper guay, específico y maravilloso, sino en cómo yo hago para conectar con esa persona de una forma más genuina. Y que esa persona sienta, al igual que con las parejas, o sea, mujeres guapas, hombres guapos hay mucho, pero ¿por qué con ese? ¿Por qué con esa? ¿No? O sea, porque dentro de él hay una serie de cosas o de ella que a mí me estimulan, va conforme a mis valores y conforme a todo. Pues es exactamente lo mismo, seguimos más o menos los mismos patrones para poder conectar con otros seres humanos en estos casos, ¿no? Entonces, no solo se basa en eso, sino también se basa en el patrón de la
disrupción. Es decir, vamos a intentar hacer cosas diferentes. Por ejemplo, si al principio tú has visto que le gustan los perros, pues solo habla de su perro en ese primer momento. Si en un primer momento en el que estás iniciando esa primera etapa de conexión, oye, cuéntale algo tuyo, personal, que le dé lugar a que ella también te cuente algo personal, ¿ok? O sea, es como ese punto que no se note que estoy vendiendo, que no se note que solo me importa de ti el dinero, que se note que verdaderamente me intereso por ti. Y eso se puede ver en todos los apartados de la videollamada, en el punto 1, 2, 3, 4, en cualquier punto. Tienes que entender el papel de la disrupción. ¿Bien? Ok. Tercer punto. Vamos a hablar de ejercer control. En este caso, ausencia. No hay, en la mayoría de videollamadas que hace seguramente, no hay y no está implícito el papel del control desde un principio de la videollamada. Hay un término que seguramente te los pondré ahora mismo y que hay un vídeo, de hecho, creo que fue el capítulo número 15 en el que hablo del papel del liderazgo conversacional y del principio de autoridad, que son claves para ejercer un papel de influencia y de persuasión, que la persuasión es una de las áreas que se estudia dentro de la psicología social y se puede verdaderamente entender y estudiar desde esa perspectiva. Cuando digo que no se ejerce un control es... Seguramente has notado en muchas videollamadas pues que la persona a lo mejor, pues oye, habla mucho más, te interrumpe, habla de temas que a lo mejor a ti no te interesan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que te recomiendo es que desde un primer momento sientes que tomes tú el control. Y si la persona se pone, por ejemplo, desde el principio a contarte, oye, mira, a mí me ha pasado esto tal y cual, y no es el momento, oye, mira, luego me lo cuentas, vamos primero sobre esto. Un truquito es que desde el principio de la videollamada, pues que esa persona, seas tú la primera persona que diga, hola, ¿qué tal, fulanito, cómo estás? Y ya simplemente te digas a ti mismo, como herramienta de control, yo soy ahora mismo aquí el que está partiendo el bacalao en el sentido estricto de, soy yo el que ejerce el papel del liderazgo, es decir, soy yo el que va marcando el camino. Entonces, imagínate que la persona en ese momento empieza... Y dice, hola, ¿qué tal? Mira, oye, Pablo, pues, encantado de verte, la verdad, porque el tema del dolor de espalda ya me lleva por la calle de la amargura, porque tal. Oye, mira, Juan, este tema me interesa muchísimo, de hecho lo vamos a ver después, pero mira, primero vamos a centrarnos en una cosa importante, porque es que de hecho he estado viendo en tu perfil de Instagram, porque a mí me gusta, soy muy curioso, he estado viendo un perro tuyo. ¿Qué perro es ese? Yo qué sé, por ejemplo, saber reconducir y saber ejercer el papel del liderazgo en una conversación, es decir, el control desde un primer momento, y además te digo que cuidado con estas cosas porque tiene un efecto acumulativo, es decir, si no lo ejerces desde el principio, luego en fases finales te torean, literalmente, ¿vale? Bien, perfecto. Punto número 4, vamos a hablar de una, sin duda, baja profundidad en escucha. ¿Qué es una baja profundidad en escucha? Bueno, yo siempre digo que todos los alumnos que entran a la formación, ahora no solo en la formación que tengo de 3 personas, sino en la suscripción que hay 50, todos parten de un mismo patrón, ¿no? Y es... todo el mundo siente que sabe escuchar, pero realmente no escuchamos de una forma en la que podamos almacenar y comprender esa información, sino simplemente escuchamos / oímos, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es que en el momento en el que alguien, por ejemplo, te dice, oye, pues mira, yo me quiero sentir más ágil, ¿qué es sentirte más ágil para ti? O sea, yo necesito generar un proceso de profundidad porque mientras más información de calidad yo obtenga, porque repito, aquí vamos a poner que más no es mejor, ¿bien? O sea, no es mejor tener más información, sino es mejor tener información de más calidad, ¿eh? Entonces, necesito con cada cosa intentar profundizar y entender, oye, ¿que quieres ser ágil? Bien, perfecto. O sea, ¿qué es ser ágil para ti? ¿Qué supone eso para ti? Cuéntame un poco. O sea, profundiza sobre esas cuestiones. No te quedes simplemente con la agilidad, porque si no, ya tiene un desenlace negativo. Solo te van a comparar por precio porque lo que vendes es igual a lo del resto. Bien, este concepto es importante. Seguimos. Punto número 5. Ausencia de preguntas que generen... ¿el qué? Urgencia y conciencia. Preguntas que generen urgencia y conciencia. Sobre todo yo te animo a que
puedas estar recapitulando las preguntas que normalmente haces. Seguramente un 30% de las preguntas que haces sobren, porque son preguntas que no generan lo que tenemos que aprender a generar en un proceso de una videollamada, ¿no? O sea, alguien ¿por qué nos compra? Porque sabe, es consciente de su problema y porque tiene esa urgencia de querer ese cambio. Yo no aguanto más así, ¿no? Soy consciente de lo que me pasa y soy consciente de que ese problema tiene que solucionarse ya. No sé si será contigo, no lo sé, pero sé que se tiene que solucionar ya. Entonces, esa dualidad es importante entenderla, porque en la mayoría de ocasiones no se genera esas preguntas que generen urgencia y que generen ese punto de, oye, me he dado cuenta de lo que me pasa y me he dado cuenta de que tengo que solucionarlo ya, ¿no? Nosotros eso lo vemos a través del punto de rotura, pero es necesario entender de, pregúntale por su problema. Pregúntale si es algo que quiere seguir manteniendo el tiempo de lo que supone para esa persona mantenerlo un mes más, 2 meses más, 3 meses más, si siente que tiene que cambiar esto ya. Pero eso es un proceso de escucha, ¿ok? Eso es un proceso de escucha y por favor intenta ser lo más genuino posible. Intenta ser que te importe simplemente la persona, no desde el punto de vista de la venta porque sabes que eso va a llevar a poder vender. No, todo lo contrario, sino interésate por la persona de una forma lo más genuina posible. ¿Bien? Ok, perfecto. Seguimos. Hay un punto que yo quiero tocar aquí, que lo voy a llamar la no distinción de la tonalidad. Muchas veces, y viene al hilo de la pregunta, de la cuestión anterior, hay muchas veces que nosotros pretendemos que la persona a lo mejor se abra mucho con nosotros, pero nosotros somos totalmente herméticos, planos a nivel comunicativo, y es algo que tenemos que intentar reflexionar, ¿no? Porque yo sí te quiero preguntar acerca de algo muy personal tuyo, no es lo mismo decirte, oye, ¿qué te pasa? Que decirte, oye, de verdad, sinceramente, cuéntame, ¿te pasa algo? Me lo puedes contar sin problema, ¿eh? Mi tonalidad influye en cómo recibe el mensaje el interlocutor. Por tanto, es importante que entiendas que si tú quieres generar un proceso de, por ejemplo, motivación, si tú quieres generar un proceso de reflexión, si tú quieres generar un proceso de urgencia, si tú quieres generar un proceso de conciencia, es necesario que entiendas cómo la tonalidad con la que ejerzas el proceso de la videollamada, sobre todo la fase de escucha y la fase de argumento, va a marcar la calidad de información recibida. Por tanto, la mayoría de videollamadas que veo, que analizo, siempre todas coinciden en que hay una tonalidad plana. Siempre se habla de la misma forma. Yo siempre lo digo, ¿no? Con el mismo dicho. Yo te digo, te quiero que me cago de la misma forma. O sea, no tiene sentido. Eso es importante que lo reflexiones, ¿de acuerdo? Punto número 7. No resumir lo escuchado. ¿Qué quiere decir el punto número 7? No resumir lo escuchado. Bueno, nuestro cerebro es un órgano maravilloso, pero extremadamente complejo. Consume el 25% aproximadamente de la energía total de nuestro cuerpo y la masa es ínfima, ¿no? Con respecto a todo el sobrante. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro tiene picos de retención de información, ¿no? Entonces, cuando una persona está hablando de sí misma, estamos en un proceso de autorrevelación, es decir, que la persona se deja llevar, pues, bueno, en un estado en el cual se genera una serie de neurotransmisores y de hormonas que generan placer, porque estoy hablando de mí mismo, se llama autorrevelación eso. Y claro, la capacidad de retener lo que yo estoy diciendo disminuye. Por tanto, antes de pasar a poder contarle a la persona lo que vas a hacerle por ella, intenta hacerle un breve resumen de lo que esa persona te ha contado. Y ese breve resumen inclusive tiene que añadir el ejercicio de conciencia y el ejercicio de urgencia. Es decir, oye, me has comentado que estás ahora mismo en un punto que tal y que tú misma me has dicho, ojo con estas palabras, no es mi opinión, es lo que tú me has dicho, tengo que generar desapego. Porque si no hay un condicionamiento a la venta. Oye, tú me has dicho que tienes que salir ya de aquí, que esto es urgente, ¿bien? Pero para eso he tenido que profundizar en el apartado anterior, ¿ok? O sea, en el punto número... baja profundidad en la escucha, en el punto número 4, ¿bien? Ok. Punto número 8, importantísimo, ¿de acuerdo? Que... esto, de verdad, siempre intento generar conciencia con esto porque pasa muchísimo. Apuntar demasiada info. Bien, con el punto de apuntar demasiada información es algo, primero que es absolutamente normal. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que le queremos dar la sensación de interés al prospecto cuando me ve que yo estoy apuntando, ¿no? Sin embargo, cuando yo estoy apuntando, estoy volcando la atención en lo que apunto porque sé que lo tengo aquí
y eso hace que mi capacidad de retención disminuya. Por tanto, no voy a tener la información de la forma más ágil posible cuando sé que la tengo que utilizar, y eso da precisamente que en muchas ocasiones yo vuelva a leer las cosas que tengo apuntadas, tengo tantas cosas que, oye, pues no, luego a la hora de acceder a la información, como no la he retenido, no la puedo usar bien porque no la encuentro. Bien, entonces, por favor, no apuntes en exceso. Realmente hay que apuntar 4, 5, 6 cosas, ideas. Lo importante es que esas ideas, de hecho hay un vídeo en el que hablo precisamente de eso, esas ideas logras entender que son, vamos a llamarlas palabras llave. La lees y ya con esa palabra te viene toda la información porque has estado atento en ese momento. Bien, eso es súper, súper, súper importante. Punto número 9. Vamos a hablar de la despersonalización de la parte de argumento. Estoy harto de decirlo, por favor. O sea, no puedes argumentar, explicar tu servicio de la misma forma a todo el mundo. No puedes hacerlo. O sea, cada persona es un mundo. O sea, tú imagínate que un médico que opera rodillas le da la misma operación a todo el mundo independientemente del problema de rodillas que tenga. No tiene sentido. Recuerda, si estás en un momento en el que tu argumento lo explicas de la misma forma, quiere decir que le das más protagonismo a lo que tú haces que a tu propio prospecto. Es así de claro y así de simple. Y a la hora de tomar la decisión, tu prospecto, o sea, tienes que entender que si tú despersonalizas, es tu prospecto el que tiene que encontrar lo que hay ahí para él dentro de lo que tú dices. Pero si tú ajustas y adaptas, se lo vas a poner mucho más fácil. No tiene que hacer ese ejercicio. Bien, por tanto, por favor, cada argumento debe de ser diferente en cuanto al proceso de adaptación. ¿Ok? Muy bien. Punto número 10. Va al hilo de este. Que hablaremos de un proceso de transmisión de baja certeza, tanto a nivel comunicativo como adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? La transmisión de baja certeza. Bueno, antes hemos hablado de un punto muy importante que hemos llamado el apartado de la tonalidad. El apartado de tonalidad es sumamente importante, sí, porque ya sabes que va a generar un cambio en tu interlocutor, te va a dar más información, vas a poder hacerlo más reflexivo, más intenso, más emocionante, más motivante, más miedoso, es decir, vas a poder hacer muchas cosas con tu tonalidad. Pero la transmisión de la certeza, sobre todo en la parte en la que yo estoy explicando en mi programa, es clave. Es decir, por ejemplo, tú no te puedes reír explicando tu servicio. Tú imagínate que el médico que te está explicando cómo te va a operar se lo toma a risa o duda de ello, es decir, se te tiene que ver con las ideas claras. Se te tiene que ver puntualizando sobre las cuestiones importantes, se te tiene que ver serio, se te tiene que ver profesional, se te tiene que ver dominando ese área. Sumado a el punto número 9, es decir, con ese proceso de argumento adaptado a lo que mi cliente quiere, lo que mi cliente necesita, para lo que mi cliente es importante, ¿no? Mezclando esa adaptación con esa seguridad, con esa certeza comunicativa. Siempre la tonalidad va a jugar un papel importantísimo, ¿ok? Al hilo de esto, todos los argumentos que veo y que me encuentro son largos y complejos, poco sencillos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablo de largura o de complejidad me refiero a ver, tienes que tener, hay una máxima en el argumento y es que el prospecto no pierda la atención, porque si pierde la atención, pierde información, y si pierde información, se genera aversión a la hora de tomar la decisión, se genera miedo. Entonces, el argumento de aplicación del programa tiene que ser lo más sencilla y concisa posible, y siempre todo lo que digas sean cosas que tu prospecto te haya dicho que para él son importantes. Oye, y sobre todo, acúñate de expresiones como, oye Juan, tú me has dicho que es importante para ti esto, por eso yo voy a hacer esto, es decir, siempre protagonizando a tu prospecto por encima de absolutamente todo. Esto es súper, súper, súper importante. ¿Bien? Ok. Punto número 12. Hablamos de ya acercándonos a una fase final en el que no hay orden. Fase final, por lo que genera un descenso del control. Aquí hay un elemento importante que yo siempre le llamo es la debilidad de la pesca, de pescar el anzuelo, de intentar cazar el anzuelo, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que en una fase de cierre normalmente es el proceso en el que genera mayor frustración, mayor proceso de incomprensión. ¿Por qué? Porque yo noto que puede pasar cualquier cosa y al poder pasar cualquier cosa yo me veo inseguro, ¿no? Entonces,
mi idea es, ostras, ojalá todo salga bien, pero claro, pueden pasar tantas cosas, yo tengo tantas ganas de vender que es una ecuación en la que la incertidumbre está por todos los sitios. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente si el prospecto me tira por un camino, yo voy a tirar por ese, si el prospecto me dice A, yo voy a decir A, si el prospecto me tira por B, yo voy a ir por B, pero no logro entender eso desde una visión de 360 grados, no lo logro ver desde arriba, no llego a tener control, no llego a dominar la situación, no llego a decir, oye, vamos por aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque en el punto número 13 hablamos de que pensar que todo siempre es precio. Es decir, hay una norma en todo esto, ¿no? Y es siempre pensar que el problema del cliente por el que no toma la decisión en la mayoría de ocasiones es que no tiene dinero o que el prospecto, oye, pues le viene mal económicamente y demás. Yo siempre te voy a decir una cosa, o sea, para que lo pienses. El dinero es el motivo más frecuente y más fácil para poder escapar de una situación. Me explico. Cuando tú estás en una videollamada o tú vas, por ejemplo, a un comercio a comprarte una televisión y esa televisión, oye, pues mira, al final no te cuadra y tienes al vendedor allí pendiente y te dice, oye, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer? Tú solamente quieres escapar de esa situación, oye, me quiero ir, no tengo más ganas, porque sé que si le soy honesto y le soy sincero al tío y le digo, oye, mira, que no me gusta, pues te va a enseñar otra, te va a tal, oye, tal, y te va a tener ahí, venga, intentando venderte otra tele y tú quieres escapar. Entonces, el dinero nos hace y nos genera el poder intercambiar, ¿no? Entonces, si yo no tengo, es imposible que yo poder dártelo, ¿no? Es como, yo qué sé, o sea, es como si yo no me quiero a mí mismo, no puedo dar amor, ¿no? Pues esto es más o menos lo parecido, ¿no? Entonces, siempre hay una tendencia de que pensamos que todo es dinero. Y yo siempre digo una cosa, cuando aparezca el motivo del dinero después de conocer el precio del prospecto, siempre juega con el beneficio de la duda, siempre intenta entender que hay algo más, intenta averiguarlo, ¿ok? Punto número 14, y con esto vamos terminando, relacionada también con lo anterior, pensar que una objeción es una excusa o tener una connotación negativa de ese proceso, ¿ok? O sea, cuando alguien me dice me lo voy a pensar, tú en muchos comercios a la hora de comprar algo y no tenerlo claro, has dicho 1000 millones de veces me lo voy a pensar y no por eso estás excusándote, simplemente estás no siendo del todo sincero con la persona porque, oye, pues por tus razones tendrás, ¿no? Entonces es el vendedor el que se tiene que ganar tu respeto para que ganarse de que tú seas sincero con él, ¿no? Y que tú le cuentes exactamente la verdad. Entonces, claro, es más responsabilidad de la persona que está vendiendo que de la persona que está comprando, ¿no? Entonces, yo quiero escapar de aquí, yo esta tele ya no la quiero, oye, me voy, me lo tengo que pensar, no, nada más. Si veo que la persona proactivamente está ahí, oye, pues insistiéndome y presionándome, preguntándome y queriendo tomar una decisión que yo no quiero tomar, pues yo me voy a querer ir y me voy a enfadar y me voy a cerrar más. Entonces, en su punto está el que yo me pueda abrir, el que yo me pueda sincerar y en intentar buscar una solución para ambos, ¿bien? Y punto número 15, y por último, hablamos del factor emocional en las partes finales, sobre todo hablando de las soluciones. Cuando yo ya sé el problema del cliente, cuando yo le voy a dividir una cuota, cuando yo voy a hacer cualquier tipo de cuestión, siempre tienes que pensar que las decisiones bajo el prisma científico están estipuladas en torno a un 90% factor emocional dominando, en este caso, la motivación intrínseca de la decisión y un factor 10% racional aproximadamente, ¿ok? Esto tómatelo con pinzas, pero es importante entender que en la fase de escucha tengo que identificar bien qué es lo que le pasa a esta persona, tengo que profundizar sobre ello, lo he puesto en el punto número ausencia de preguntas que generen urgencia, baja profundidad en la parte de escucha, ¿por qué? Porque mientras más profundidad tenga la parte de escucha, sobre todo a niveles emocionales, oye, tú quieres ser más ágil, ok, o sea, ¿qué es ser ágil para ti? ¿En qué te condiciona esto? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo tal? ¿Cómo cual? O sea, pregunta, indaga, ¿ok? ¿Para qué? Para que luego cuando le estés argumentando el prospecto, le tienes que recordar al prospecto por qué está en la llamada. El factor emocional recuerda que es el predominante en las decisiones. No simplemente una persona va a tomar decisión por, oye, el otro me cuesta 100, esto me cuesta 50, tal. O sea, tenemos que hacer que intervenga el factor emocional en todos los procesos. O sea, científicamente está más que comprobado. Así que tenlo siempre en cuenta a la hora de dar una solución, sobre todo en procesos finales, ¿ok? Bueno, pues estos son 15 puntos, 15 errores que normalmente se cometen. Espero de verdad que los hayas apuntado todos. He intentado hacerlo lo más rápido y conciso posible. Repito, si te has visto identificado con alguno, por favor escríbeme, pónmelo en comentarios, te responderé y te daré un buen feedback para que esto, bueno, darte alguna pequeña solución o consejo para que esto no vuelva a ocurrir, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente.